El domingo pasado no estuve aquí entre ustedes y me parece que fue hace bastante tiempo. Me decía el otro día Carlos, cuando estás en Managua estás diciendo los hermanos de Carazo, no te querés despegar de ellos, dice, pero bueno. La verdad es que sí, con un domingo que no esté, siento que ha pasado mucho tiempo. Pero aquí estamos, hermanos, gracias a Dios. Hemos estado estudiando el libro de Mateo, domingo a domingo, un libro que nos muestra al Señor Jesucristo. Leímos acerca del Sermón del Monte, ¿verdad? Y entramos al estudio de Mateo 8. En Mateo 8 pudimos encontrar cuando Jesús sana a un leproso y el Señor Jesús le dice al leproso, sí quiero, y lo limpió y lo sanó. También encontramos que Jesús sanó al siervo de un centurión, ¿verdad? Al cual no necesitó ir hasta donde él estaba, sino simplemente con decir la palabra, él fue sano. Y esta es la grandeza del poder de la palabra de Jesús, que solo porque él dijo, ok, será sano, así pasó. Entonces podemos ver aquí que el evangelio, cuando llega a los oídos de una persona, también la salva. Vimos también, hemos estudiado también cuando sanó a la suegra de Pedro, vimos cuando aquellos que quisieron seguir a Jesús, vimos a Jesús en medio de la tempestad, ¿verdad? Como Él tiene el control de todo, incluso de la naturaleza. El Señor le dice a los vientos, cálmate, a la tempestad calla, y está a la orden de la palabra de Dios todo lo que nosotros podemos ver. Y la semana pasada vimos como el Señor, ¿verdad?, a través de la predicación que nos llevó el hermano Carlos, había sacado de aquellos gadarenos el demonio, ¿verdad? Había sacado de todos aquellos el demonio. Y la verdad es que cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, no crean de que estamos en la carne y que vivimos solamente en la carne, sino que somos hijos, aunque no querramos así decirlo, de Satanás. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad del diablo. Entonces vivimos bajo la voluntad del que nos gobierna, y si nosotros vivimos en pecado, vivimos haciendo lo malo, el que nos gobierna es el diablo. Entonces estamos haciendo las obras que el diablo hace, como cuáles: mentir, robar y todo lo que va en contra de Dios. Entonces Dios con su poder logra sacar estos demonios de estas personas, ¿verdad?, de estos que estaban ahí, y entonces igualmente, y les da una nueva vida. Igualmente pasa en nosotros cuando viene a nuestra vida, ya dejamos de ser y tenemos un contacto con Él, y dejamos de ser las obras del enemigo y comenzamos a vivir conforme a las obras que Él vivió en esta tierra. O sea, el Espíritu viene a morar en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, y ahora somos guiados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí nos predicaba acerca de esto el hermano Carlos, ¿verdad? Y muy importante es que nosotros avancemos en la lectura de este libro, y vamos a entrar a Mateo 9. Mateo 9, y encontramos en Mateo 9 que Jesús sana a un paralítico. Entonces lo que estamos viendo, si llevamos una secuencia, es que Jesús está en el Sermón del Monte, habla de cómo tienen que ser los que nacen de nuevo, los bienaventurados, y comienza a dar una pauta o una idea de cómo son aquellos que están viviendo bajo el reino de los cielos, bajo la salvación. Y después comienza, según el relato de Mateo, a hacer muchos milagros, en los cuales encontramos hoy que Jesús sana a un paralítico. Y vamos a dar lectura a lo que nos dice Mateo 9, del 1 al 8. Dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. O sea, Jesús estaba, recordemos, ¿verdad?, en Gadara, donde los gadarenos, y se traslada a Capernaum, ¿verdad? Ahí dice a su ciudad, a Capernaum, ¿verdad? Y se traslada por medio de la barca. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí encontramos
como Mateo nos narra la sanación de este paralítico, que se encuentra también en el libro de Marcos 2, del 1 al 12. Marcos también lo aborda de otra manera. Marcos, cuando leemos a Marcos nos dice, ¿verdad? Caen otros detalles de que Jesús llega a la casa y se supone que es a la casa de Pedro, y cuando llega a esa casa toda la gente se da cuenta de que Jesús está en ese lugar, y cuando se dan cuenta que Jesús está en ese lugar, esa casa queda full. Es decir, no hay un lugar dentro de la casa, hasta el punto que la abarrota, dice Marcos. Es decir, aquella casa estaba que no alcanzaba pero ni un alfiler. No podía ni respirarse ahí, es decir, estaba súper tallada, y cuando se dan cuenta los amigos del paralítico, dice Marcos, que ahí estaba Jesús, lo que hacen es que agarran a su amigo entre 4 y lo agarran en una camilla y lo llevan hasta donde Jesús, y cuando llegan donde Jesús miran que no pueden entrar, miran que eso es imposible, que ahí no pueden, entonces comienzan a buscar la forma de cómo acercarse a Jesús, y miran que la única manera es por arriba, rompiendo el techo, para que él pueda entrar o tenga acceso hacia la sala donde se encuentra el Señor hablando de la palabra. Entonces los amigos hacen un plus esfuerzo para poder llevar a este necesitado hacia Jesús. Y Marcos nos da esos detalles acerca de este acontecimiento, ¿verdad? Que quiere Marcos que nosotros pongamos atención a eso. Y también nos dice Marcos, ¿verdad?, de que cuando Jesús le dice igualmente, cuando mira al paralítico, lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Aquellos comienzan a pensar y a decir: ¿quién es este? ¿O qué se cree este que puede venir a perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús, que todo lo sabe, pues leyó los pensamientos de ellos, y realmente podemos ver este gran milagro que acontece en la vida de ese paralítico. Vamos a orar al Señor para poner en sus manos la palabra. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a través de la palabra, Señor, y que podamos cada uno de nosotros identificarnos en tu palabra. Padre bendito, que podamos ver, Señor, en tu palabra a dónde estamos nosotros, quiénes somos nosotros y nuestra necesidad, y podamos verte a ti también, Señor. Glorifícate por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Habla a nuestra alma, necesitamos de ti, Señor. Nuestra alma está sedienta de ti. Bendito Dios, glorifícate por medio de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces, encontramos, ¿verdad? Les hice una mención de lo que nos dice Marcos, ¿verdad? De lo que nos habla Marcos, y corrobora esto, o viene a rectificar esto, que Mateo también lo expone, ¿verdad? De cuando Jesús sana a un paralítico. Entonces, dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y en el versículo 2 dice: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué cosa es un paralítico? Una persona que no se puede mover, una persona que no se puede valer por sí misma, una persona que necesita de otros para poderse movilizar. Es alguien que no tiene fuerza motora en sus extremidades. ¿Para qué? Para poder caminar. Él necesita que alguien lo lleve de un lugar a otro. Necesita de la ayuda de los demás, y es a este al que le llevan a Jesús. Y cuando Jesús lo ve, ¿verdad? Mira la fe de sus amigos. Esto del paralítico nos sirve para que nosotros podamos ilustrarnos y vernos cómo estamos nosotros cuando estamos en pecado. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza. Muchos pecadores dicen que ellos creen en Dios, que ellos aman a Dios, que ellos son cristianos, pero si viven en una vida llena de pecados, simplemente ellos creen en lo que han escuchado, pero no están viviendo el evangelio. Entonces ellos están muertos en sus delitos y pecados. No solamente están paralíticos, sino que están muertos en sus delitos y pecados. Entonces esta gente que está así no puede hacer nada, y pueden venir a la iglesia y pueden ofrendar y pueden leer la Biblia, pero si continúan en sus pecados, esta gente no puede hacer nada. No puede hacer nada porque están muertos, están paralíticos, no pueden ellos
lograr entrar a los cielos, porque solo entramos al cielo por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. No entramos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo. Pero cuando alguien vive así en pecado, vive de esa manera, paralítico, no podés hacer nada. ¿Qué puede hacer un paralítico? Un paralítico es una persona, honestamente, fea la palabra, desgraciada. Una persona que no se puede valer por sí misma. Entonces, así es el pecador. El pecador está cuando vive en su constante pecado y no quiere abandonar el pecado, está paralítico, no puede hacer absolutamente nada. El Señor, cuando mira a aquellos amigos, nos relata Marcos, entonces vio la fe de esos amigos, ¿verdad? Y elogia la fe de ellos por haber tomado la molestia de cargar a esa persona y de llevarlo hasta donde se encontraba el Señor. Elogia la fe, ¿verdad? Al ver el esfuerzo que ellos tienen por llevar a su amigo hasta la presencia de Cristo. Entonces, igualmente, hoy el Señor mira a todos aquellos que invitan a alguien a la reunión, aquellos que le dan raya, aquellos que lo traen, que le llevan un mensaje, de alguna manera le hablan de la palabra. Entonces, estas personas están actuando igual que aquellos que llevaron a su amigo, le están llevando el mensaje, le están presentando a Cristo de alguna manera. Entonces, y esto nosotros no tenemos que dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos qué día el Señor o qué día estas personas van a reaccionar al mensaje, y sabemos que si estamos aquí reunidos o cualquier invitado que tú traigas, sabemos que la palabra le va a hablar. No confiamos en el que está enfrente, sino que confiamos en aquel que vive para siempre. Confiamos en aquel que vive para siempre, aquel que no falla, aquel que su palabra no regresa vacía. En Él es que está puesta nuestra confianza. Entonces sabemos que esa palabra va a obrar en el corazón incluso del más duro pecador. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere la muerte del que muere, sino que el Señor quiere que todos sean salvos. Entonces ellos llevan a su amigo. ¿Para qué llevan ellos a su amigo? ¿Por qué creemos nosotros que ellos llevan a su amigo? Solamente para que conociera a Jesús. Ellos habían escuchado de todos estos milagros que nosotros estamos hablando, y entonces dijeron ellos, vamos a llevar a nuestro amigo, ¿para qué? Para que el Señor lo sane. Para que el Señor lo sane. Es la intención de los amigos, y tenían una fe puesta en el Señor. ¿Para qué? Para que aquella persona fuera sana. Para que aquella persona pudiera, no sé, está paralítico. Miren, los músculos del paralítico están atrofiados, ya no tienen fuerza. ¿Por qué? Porque quién sabe cuánto tiempo ha pasado allí en una cama. Yo visito a un enfermo que ya tiene rato de estar en una cama, y puedo decirte que tal vez 1 mes, 2 meses, y los músculos están flácidos, ya no tienen la misma fortaleza. ¿Por qué? Porque mientras no le das movimiento, ese músculo va perdiendo la elasticidad, va perdiendo la fuerza, y entonces cuando quieren usar nuevamente, sus músculos se debilitan, se caen, no pueden. Así estaba este paralítico, por eso necesitaba que ser trasladado por sus amigos. Y entonces lo llevan, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Los amigos lo que querían era que Jesús lo sanara. Es decir, habían escuchado de tantos milagros que había hecho Jesús. Escuchamos que Jesús hizo cantidad de milagros, ¿verdad? Y ellos querían que ayudara a su amigo. Pero cuando Jesús tiene un encuentro con los amigos y mira que baja del techo ese enfermo, ¿verdad? En su camilla. Entonces dice que le trajeron, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Podemos ver el corazón del Señor Jesús. Se refiere a Él no como, ¿y para qué me traen a este? ¿Quién es este? Fregaron el techo, qué barbaridad, me interrumpieron ustedes la prédica que tenía, la enseñanza que tenía en este momento. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? No. Dice, ten ánimo, hijo. Y lo aborda como un hijo. Lo aborda como un hijo. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Recordemos nosotros que estamos en un contexto judío donde toda enfermedad era relacionada ¿a qué? A los pecados. Si no, nos vamos a leer Job, y que cuando a Job le llueven en la cantidad de pecados, los amigos que le llegaron a socorrer, ¿qué clase de amigo es eso? Que le dicen, no, quién sabe qué cometiste vos, que has caído en esta desgracia. Entonces, en esa sociedad judía, toda enfermedad y toda cosa que afectaba a tu salud estaba asociada ¿a qué? A los pecados. Entonces, viene Jesús, que conoce realmente cuál es el problema de la humanidad, que está escrito desde Génesis 3, que el problema de la humanidad es que ha pecado, que ha pecado. Y viene Jesús y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús sabía que el problema del paralítico no era que sus músculos estuvieran sin fortaleza. El problema del paralítico no era que tenía que ser transportado por sus amigos.
El problema del paralítico no era que necesitaba la ayuda de los demás, que era un desgraciado. Ese no era el problema del paralítico. Para nosotros o para cualquiera que estuviera ahí puede decir, es que tengo un gran problema. ¿Cuál es? Tengo tal enfermedad, aquello me acontece, aquello me angustia, tengo problemas, tengo necesidad. Ese no es realmente tu problema, ni mi problema. El problema de todo ser humano desde Génesis 3 es que el pecado mora en tu corazón y el pecado te aparta de Cristo, y por el pecado realmente nosotros perdemos comunión con el Señor. Entonces Jesús va directamente a la raíz del problema. Jesús no anda diciendo, ok, te voy a sanar. ¿Por qué? Porque sabe que mañana igualmente esta persona volvería si no a ser paralítico, volvería tal vez a la muerte y sería algo peor, sino que el Señor va a lo que realmente necesita. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Me imagino yo a los amigos, a cómo reaccionaron los fariseos que dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? Los amigos que lo llevaron han dicho, pero no te trajimos para que le perdonaras los pecados, te trajimos para que los sanara. Pero el Señor Jesús, que conoce la necesidad del ser humano, le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y era necesario que el Señor dijera esto, porque es uno de los milagros, lo podemos ver así como Jesús sana a un paralítico, pero es uno de los milagros más trascendentes que nos muestra el Evangelio del Señor Jesús, porque a través de este Evangelio Él muestra todo su poder. Ya mostró que tiene el control sobre la naturaleza. ¿Quién es este que está con nosotros que aún los vientos y la tempestad le hace caso? Dijeron sus discípulos que andaban con Él. Sacó demonios. Sanó con solamente decir una palabra tuya bastará para sanar, como le dijo el centurión, ¿verdad? Y sanó a un leproso, es decir, las peores enfermedades de aquellos momentos, para él no era nada imposible. ¿Por qué? Porque Jesús demostró a través de esto que Él era Dios, que Él era Dios. Algo que los fariseos de aquel momento no entendían. Y me imagino al paralítico cuando el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. La lectura de Mateo y la lectura de Marcos, o incluso la lectura de Lucas, no muestran a un paralítico diciendo, pues, Señor, yo no vine para esto. Señor, yo vine para que me hicieras un milagro. Entonces encontramos una actitud también en el paralítico, si leemos bien entre líneas. Encontramos que cuando el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, Él está reconociendo que es un pecador. Y se queda en silencio. ¿Por qué? Porque sabe que necesita del perdón de los pecados. Necesita del perdón de los pecados. Muchos hoy en día, cuando les hablas acerca del pecado, se creen que ellos no pecan. Se creen que ellos no pecan. Entonces, si no pecan, no tienen necesidad de perdón. Y el Señor está dispuesto a perdonar los pecados. Dispuesto a perdonar los pecados. Él es el único por el cual nosotros recibimos perdón de pecado. Entonces, aquí podemos notar, ese paralítico guarda silencio, es humilde y reconoce realmente que necesita de ese perdón de pecado. Jesús bien hubiese sanado al paralítico, pero Él sabía que tenía un problema mayor, es ese pecado que daña su relación con Dios. Miren, el cielo, como estaban ahí hablando ahorita antes de las alabanzas, es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso, es un lugar precioso, ¿verdad? Y saben que hay algo que en el cielo no hay. Hay de todo, pero hay algo que no hay, y no hay pecado. El cielo es hermoso porque ahí está Dios. Ahí está la presencia de Dios. En la presencia de ese Dios que es santo, 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 y ahí no hay pecado para nada. Entonces, esto hace hermoso también al cielo. Entonces, como no hay pecado, tampoco hay consecuencias del pecado. Y estábamos alabando y decimos, donde no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. ¿Por qué? Porque ahí ya el pecado no tiene poder. Aquí en esta tierra todavía el pecado tiene poder. Pero allá en los cielos no existe eso, y eso hace grandioso también el cielo, de que ahí no hay pecado. Y nosotros sabemos para qué vino realmente el Señor Jesús. El Señor Jesús no vino a sanarte de tu enfermedad. El Señor Jesús no vino a poner tu cuenta que está en rojo, a ponerla en azul, como muchos predican acerca de la prosperidad. No, el Señor no vino a querer darte una vida mejor en esta tierra. No, el Señor vino ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando lo vio? Cuando vino a Él para ser bautizado. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, a eso es lo que vino el Señor Jesús.
A eso es lo que vino el Señor Jesús. Si no, veamos lo que nos dice Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5 nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. No hay pecado. ¿Él vino para qué? Para quitar nuestros pecados. El objetivo primordial del Señor Jesús es hacernos libres del pecado. ¿Y lo logró cómo? A través de su muerte en la cruz del Calvario. Ahí lo logró el Señor. A todo aquel que en Él cree, dice la palabra, a ese lo logró hacer hijo de Dios. Y el Hijo de Dios ahora vive no por la ley, no por lo que dicta la iglesia, no por costumbre, sino que ahora vive bajo el Espíritu. Y el Espíritu te va a guiar, ¿a qué? A que camines en rectitud, a que camines en obediencia. Ya no es un requisito que tienes que cumplir para ser miembro de una iglesia. Preocúpate por vivir en el Espíritu y vas a ser miembro del reino de los cielos. Vas a estar gozándote en la eternidad, en ese banquete que el Señor tiene preparado para con los suyos. Cuando el Señor Jesús dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados, lo que estaba haciendo era perdonándolo en base a su sacrificio, que si es bien cierto, todavía no había muerto en la cruz del Calvario, pero como para Dios no existe el futuro, sino que para Dios todo es un solo momento, el presente, Él sabía que sí iba a dar su vida por Él y tenía la autoridad para perdonar los pecados. Tenía la autoridad para perdonar los pecados. ¿Qué encontramos a través de esta lectura? Encontramos también la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios todo lo sabe. Miren cuántas cosas podemos sacar de Mateo 9, del versículo 1 al 8. Encontramos de que Jesús, con su gran amor, llama a este paralítico pecador, lo llama hijo, y le dice: tus pecados te son perdonados. Y elogia la fe de sus amigos. Y no solamente eso, sino que también encontramos la omnisciencia de Dios, que lo sabe todo. Es decir, Dios, ahí Jesús en este relato nos muestra 4 o 5 facetas que corresponden solamente a Dios. Miren lo que nos dice el versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Por qué? Porque está diciendo que los pecados son perdonados. Marcos 2 del 7 dice: ¿por qué habla así este? Blasfemia dice, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Están hablando los fariseos. Y yo pregunto, ¿habrá algún error en este pensamiento de los fariseos? No hay ningún error. Están en lo correcto. El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, cuando ellos miran a Jesús diciendo: tus pecados te son perdonados, inmediatamente a su mente viene y dice: este hombre está blasfemando, está haciendo lo malo, él no puede perdonar pecados, él no tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque él no es Dios. No puede hacer eso, porque cuando nosotros pecamos, ¿a quién ofendemos? Ofendemos a Dios. Si no, veamos lo que dijo David en el Salmo 51: contra ti, solamente he hecho lo malo, solo he pecado. Él no menciona a Urías, él no menciona a Jezabel, no, él menciona a Dios, dice: contra ti. Solo he pecado. Cuando nosotros pecamos, nosotros agraviamos a Dios. Entonces, como el que es agraviado es Dios, ¿qué es lo que se tenía que hacer en la ley judía? Cuando cometías pecado, llevabas una ofrenda a Dios. ¿Para qué? Para que tus pecados fueran perdonados. Entonces, cuando los fariseos miran esto, de que lo primero que él dice cuando mira que lo bajan y le dice: tus pecados te son perdonados, inmediatamente en su mente, para refutar a Jesús, le dicen: oye, ¿este qué se cree? Este está blasfemando, qué barbaridad. Se cree que él puede perdonar pecados cuando este es un atributo solamente de Dios. Ellos están en su mente, podríamos decir, están en cabalidad, están pensando bien. ¿Por qué? Porque ellos no conocen hasta ese momento de que Jesús es Dios, a pesar de que han escuchado en más de una ocasión, o han visto, han sido testigos en más de una ocasión del poder del Señor Jesús para poder realizar milagros, y que los milagros que había hecho no los hacía cualquier profeta ni los hacía cualquier hombre, sino que eran solo posibles, o solo podían ser posibles hechos por Dios. Entonces, el único que puede perdonar pecado es Dios. Entonces ellos, cuando dicen esto, este blasfema, ¿verdad? Ellos están en ese momento en lo correcto. Pero miren lo que nos dice el versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Oiga, ellos no estaban murmurando,
Mira lo que está diciendo. Que no estaban así. Oílo, que está. No. Ellos en su mente dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este para que diga que los pecados Él los puede perdonar? Y Jesús, que es omnisciente, porque es Dios, Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Es decir, Él estaba escuchando lo que ellos pensaban. Él estaba escuchando lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque en la palabra dice que Dios conoce nuestras palabras antes, incluso, de que salgan de nuestra boca. Entonces, Jesús, que es Dios, sabía lo que ellos estaban pensando. Miren cuando dice el Salmo 139, cuando nosotros vamos a los Salmos y leemos Salmo 139, leemos, ¿verdad?, que dice la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Y miren lo que dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Es decir, nosotros somos conocidos por Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de que nacieras, Dios ya te conocía. Entonces dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Y qué dice? Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, cuando tú vas a generar una palabra, lo primero que hace es que va a tu mente. Y cuando va a tu mente, después va a tu boca y ya la expresa. Alguien dice, no, es que hablé sin pensar. No hablaste sin pensar. Hablaste de lo que hay en el fondo de tu corazón, de alguna manera llegó a tu mente y ¡pum!, lo dijiste. Entonces, Dios conoce todo ese proceso y conoce lo que hay en tu corazón, porque el corazón de cada uno de nosotros nadie lo conoce, pero Dios sí lo conoce. Entonces, Dios sabe lo que hay en tu corazón y Dios sabe la palabra que vas a decir antes de que la digas. Entonces el Señor Jesús en este momento conocía lo que los fariseos estaban pensando, lo que había en el corazón de los fariseos. Y Él, antes de que ellos hablen, le dicen, oye, ¿y por qué piensan de esa manera? Oye, yo como si hubiera sido yo un fariseo, lo que está ahí, yo me hubiera quedado asustado. ¿Y cómo leyó mi pensamiento? Pero si realmente eran conocedores de la ley, se hubieran dado cuenta que estaban ante la presencia de Dios, porque el único que puede leer los pensamientos y el corazón es Dios. Entonces ahí estaba Jesús, y Jesús es Dios, y le dice, yo sé lo que estás pensando. Eso les está diciendo. Miren cuántas declaraciones les está dando en ese momento el Señor. Si yo soy Dios, yo sé lo que estás pensando, yo sé lo que hay en tu corazón. Y no penséis así, le dice. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Yo soy omnisciente, yo lo conozco todo. Y para retarlos aún más le dice, porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Miren cómo los está hasta cierto punto llevando a todos los que están ahí, a los fariseos y a todo el que está ahí, pensando mal de él porque había dicho que los pecados le eran perdonados. Le dice en el versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Para aquellos que no tenían el poder, podrían decir, pues, el problema es que si yo le digo que los pecados le son perdonados, yo no tengo la autoridad para perdonar pecados y me meto en gran problema con Dios. Y si le digo, levántate y anda, me meto en gran problema con los hombres porque no se va a cumplir, porque no tengo tampoco ese poder y no se va a levantar y voy a quedar mal. Pero el Señor Jesús, que es Dios hecho hombre, para Él no había ningún problema y Él podía tanto perdonar pecados como decirle, levántate y anda. Y demostrarle a todos los que estaban ahí quién era Él. Y para demostrarnos a todos nosotros que estamos aquí, quién es Él y cuál es su poder. Ya habíamos visto a través de los otros milagros que Él había realizado, la autoridad que Él tenía sobre todo el ámbito físico, de sanar enfermedades, de calmar incluso la tempestad, ¿verdad? De con la palabra decir que se sanara fulano, que se sanara el siervo del centurión, ¿verdad? Entonces Él tenía el control, le había demostrado su control incluso sobre los demonios en todo ese ámbito, pero ahora hay un momento trascendental y le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora ya Él sube la parada ante todos los que están ahí y le dice, no solamente puedo sanar enfermedades, sino que voy a lo mejor, voy a la raíz, a perdonar los pecados del hombre. Y esto solamente Dios lo puede hacer. Esto solamente Dios lo puede hacer. Y no le dice, mira, Dios ha perdonado tu pecado. O voy a orar a Dios para que te perdone tu pecado. De una forma directa y personal, el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque
Él es Dios y solo Él puede perdonar pecados. Recordemos cuando David pecó, ¿verdad? David peca y Natán viene y le muestra el pecado a través de la historia de la ovejita, y entonces dice David, no, ese hombre es culpable de muerte, y entonces le dice Natán, pues ese hombre eres tú. Y entonces David se encuentra desarmado, ¿verdad? Y comienza, se lamenta, su corazón se pone contrito, humillado, y dice, Señor, contra ti he pecado. ¿Qué le responde Natán? Eso lo podemos ver en 2 de Samuel 12, versículo 13. Segunda de Samuel 12, versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Miren cómo este profeta de Dios le dice, no le dice, tu pecado fue perdonado. No, también Jehová ha remitido tu pecado. O sea, también Dios te ha perdonado de tu pecado. Y todos los profetas que nosotros podamos leer en la Biblia, vamos a encontrar de que hacen énfasis de que es Dios el que perdona los pecados, ya sea de una persona o del pueblo. No puede ser el profeta, no tiene esa autoridad. Pero el Señor Jesús, que tiene toda la autoridad, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él está demostrando ahí realmente su deidad. Él no necesita decir, Dios te perdona tu pecado. No, yo te perdono ese pecado. ¿Por qué? Porque es a Él realmente a quien se había ofendido. Se había ofendido. Y por eso es que los fariseos dicen, ¿quién es este que ahora dice que puede perdonar pecados? Su lógica estaba correcta, pero ellos no se daban cuenta que estaban ante la presencia de Dios. Esto tiene esta frase de tus pecados te son perdonados, lleva unas implicaciones para el Señor Jesús. Entre las implicaciones que lleva para el Señor Jesús está de que Él no está hablando como un profeta, sino que está hablando como Dios mismo. Como Dios mismo. Él se está tomando el lugar que le corresponde, Dios en la tierra, y le está diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Porque como a Él es que se ofende, Él es el único que puede perdonar los pecados de todos los que pecamos. Muchas personas no pueden ver a Jesús como Dios y entonces no pueden recibir realmente ese perdón de pecado. No pueden recibir ese perdón de pecado. Todos los que estaban ahí, en ese lugar, estaba aglomerado ese lugar. Y todos los que estaban ahí habían pecado, igual que el paralítico. Pero tal vez los fariseos no se encontraban a ellos como pecadores. Pecador el publicano, pecador el que no pertenece a nosotros los israelitas, pero nosotros que somos el pueblo de Dios, decía el fariseo, nosotros no pecamos, nosotros no necesitamos eso. Pero realmente todos los que estaban ahí necesitaban el perdón de Cristo. Y el perdón de Cristo se puede obtener solamente a través de Él, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vamos a Él humillados, cuando nosotros vamos a Él reconociendo, igual que el paralítico, nuestra incapacidad. Recordemos cuando leíamos la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, y cuando hablábamos de pobre o de pobreza, decíamos, pobre es aquel que está necesitado, pobre es aquel que se da cuenta que él por su cuenta no puede y que está con la mano estirada en todo momento. Entonces, este paralítico igualmente está así, es decir, es una persona pobre, es una persona miserable, es una persona que no puede valerse por sí misma, ¿verdad? Y el paralítico guardó silencio cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, y ese guardar silencio se asume como que reconoce realmente que era un pecador, Todos nosotros necesitamos realmente que nuestros pecados sean perdonados, y nuestros pecados son perdonados a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahí como que solo estaba hablando el Señor, pero ahora viene lo mejor. Le dice, ok, para que ustedes vean que yo tengo, dice, oigan lo que dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, es decir, Él se está llamando a sí mismo el Hijo del Hombre. Aquí está otra clara, o lo debemos de subrayar, esto que está diciendo el Señor Jesús, le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. ¿Ok? O sea, yo soy Dios, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y puedo perdonar pecado. Le digo a este, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, es el momento, por decir algo,
cúspide, el momento más tenso que puede haber. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que él estaba diciendo y es que ahora pasara lo que él estaba diciendo, y de esta manera está enfrentando directamente a todo aquel que no cree en él y le dice, ok, yo puedo perdonar pecados, porque les hace la pregunta antes, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Entonces aquellos se encuentran cuestionados y entonces el Señor Jesús dice, para que sepáis que yo soy el Hijo del Hombre, que no quede ninguna duda, eso es lo que está diciendo, de que yo soy Dios, que yo soy el Mesías. Después de que cuando él realizaba milagros, que él le recomendaba a la gente, no digas a nadie, andate a tu casa, andate al templo, ofrece lo que tenés que ofrecer. Pero ahora el Señor ya lo hace público y dice, ante esa casa que está llena hasta reventar, dice, para que sepáis que yo soy el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y que tengo potestad en esta tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate, toma tu casa y vete a tu casa. Entonces él está usando el título que solo se le podía dar, ¿quién? Al Mesías. Él está diciendo en ese momento, yo soy el Mesías, yo soy el esperado, yo soy el que viene a libertar al pueblo. Eso es lo que les está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Esto del Hijo del Hombre por primera vez aparece en la Biblia, en el libro de Daniel, cuando Daniel tiene la visión, y dice en Daniel 7, versículo 13, miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno y nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Entonces, a ese hijo de hombre, dice, se le ha dado el dominio, la gloria y el reino de todos los pueblos. Por eso es que él dice, para que sepáis que yo soy el Hijo del Hombre y que se me ha dado potestad, el único que tiene potestad sobre toda la tierra es Dios. ¿Por qué? Porque nada sucede en esta tierra si no es por la voluntad de Dios. Incluso cuando el enemigo quiso dañar a Job, tuvo que ir a pedir permiso o solicitar la autorización de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene el control de todo. Nosotros nos manejamos en esta esfera terrenal, donde Dios tiene el control de todo. Podemos pasar por adversidad, podemos pasar por necesidad, podemos pasar por enfermedad, podemos pasar por cualquier cosa, pero nosotros debemos descansar en algo. Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Y si nosotros estamos en las manos de Dios, entonces Dios está al control de nuestra vida. Mi enfermedad está al control de nuestra vida. Mi necesidad está al control de nuestra vida. Mis problemas están al control, de Dios. Dios está al control de absolutamente todo. Él se refiere entonces como el Mesías. Él se refiere como el esperado, el anunciado, aquel que nos hablaba Isaías cuando decía, van a ser uno de una virgen. Él está diciendo ahora claramente, yo soy el Hijo del Hombre. Y entonces reta al paralítico, o reta a los que están ahí, ¿verdad? Porque no está retando al paralítico realmente, reta a los que están ahí y dice, con el poder de su palabra, a ti te digo, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Nos dice el versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces aquí nosotros podemos ver como el paralítico que no puede hacer nada, el pecador que somos cada uno de nosotros, cuando no hemos conocido al Señor, que no podemos valernos por nuestra propia fuerza, que porque mucho que dejes en la iglesia, o porque diezmes, o porque ores, o porque leas la Biblia, o por todas las cosas que tú quieras hacer para ganarte el reino, no lo vas a hacer, porque solamente es por Dios, por Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos como este paralítico que tuvo un encuentro con el Señor, su vida cambió totalmente, drásticamente. Era un paralítico, alguien que sus músculos y sus huesos estaban débiles, no podía valerse por sí mismo, pero en cuanto tiene un encuentro con el Señor, importante, y el Señor le perdona sus pecados, que es la raíz de todos los males, inmediatamente le perdona los pecados y le dice, tus pecados te son perdonados, y a ti te digo, levántate y anda. Y cuando dice eso, dice que el paralítico se levantó, es decir, todos los músculos de las piernas comenzaron a reaccionar, no al mandato de la mente del paralítico, sino a la voz del que lo mandó, la voz del que lo creó. Comenzaron a reaccionar los huesos y a fortalecerse todos esos músculos, no porque el cerebro lo mandara, sino porque era Dios mismo el que estaba diciéndole, levántate
Y cuando Dios dice levántate, no te puedes quedar ahí. Entonces se levanta ese paralítico y su vida cambia totalmente. Y esto es lo que debe de pasar en la vida de todo aquel que ha llegado a conocer a Dios realmente. No podemos decir nosotros que hemos conocido a Dios y seguir postrados en el pecado. No podemos nosotros decir que conocemos a Dios y seguir siendo esclavos del pecado. No podemos nosotros decir que conocemos a Dios y seguir pegados con aquello que no podemos dejar. Eso significa que no has rendido tu vida a Cristo. Eso es lo que significa, que sigues más bien rendido al pecado. Cuando tú te rindes a Cristo, Cristo te libera del pecado, porque a eso vino el Hijo del Hombre, a liberarnos del yugo, de la esclavitud, a romper las cadenas, a hacernos libres. A eso es lo que vino el Señor. Entonces, cuando alguien tiene un verdadero encuentro con Jesús, su vida cambia, como la vida de este paralítico. No puede quedarse igual. No puede quedarse igual. Ahora vive no haciendo las obras del enemigo, como decíamos al inicio, que aquel que hace las obras del enemigo, que es el hijo del diablo, sino que ahora que ha tenido un encuentro con el Señor y en sus pecados han sido perdonados, tiene una nueva vida, y esa nueva vida se refleja como haciendo la voluntad de su Padre, Dios. Entonces, la vida surte un cambio, o tiene un cambio, que realmente dice que los que lo miraron se quedaron maravillados. Aquel llegó paralítico y sale caminando y dice la gente, wow, nunca habíamos visto esto. Y daban gloria a Dios, por eso quiso. Igualmente pasa en la vida del pecador, en la vida del borracho, en la vida del drogadicto, en la vida del mujeriego, en la vida del mentiroso, en la vida del ladrón, en la vida del adúltero, en la vida del que tiene malos pensamientos, en la vida del fornicario. Cuando llega Cristo a su vida, eso se acaba. No es un proceso de que hoy voy dejando la fornicación, antes fornicaba con 3 y ahora solo con 1. No, se acaba. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que el pecado ofende a Dios y lo que él ama, que ahora es Dios, entonces no puede amar lo que Dios aborrece, sino que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Entonces ya no está en esa misma sintonía del pecado, sino que ahora va en otra dirección. Entonces, hay mucha gente hoy en día que se dicen cristianos, que se dicen siervos, que se dicen predicadores, que se pueden decir cualquier cosa, pero si su vida no tiene un testimonio de que vive en santidad, esta persona se puede decir lo que él quiera, pero no ha tenido un encuentro con Jesús. Porque vemos claramente que cuando tenemos un encuentro con Jesús, tu vida no va a seguir siendo la misma. Tu vida cambia, así como cambió la vida de este paralítico. ¿O creen que salió igual el paralítico, es decir, con la misma condición? ¡No! Y me imagino que ese paralítico, al sentir que podía caminar, brincó, bailó, abrazó a Jesús, abrazó a todos los que estaban ahí, daba también gloria a Dios y decía, ahora puedo caminar. Igualmente pasa cuando alguien tiene un encuentro con Jesús y le han sido perdonados sus pecados. Ahora da la cara, ahora habla de Jesús, da testimonio de Jesús y comienza a mostrarle al mundo que el poder de Jesús en su vida. El poder de Jesús en su vida. ¿Cómo? Caminando libre del pecado, aborreciendo lo que antes amaba. Una nueva vida, una nueva vida. Romanos 6 lo expresa de esta manera. Romanos 6:4 lo expresa de esta manera. O el apóstol Pablo lo expresa en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no es la vida vieja, ya no estás paralítico, ya no estás siendo títere del enemigo, ya no andas bajo el dominio del pecado, sino una nueva vida. ¿Una nueva vida en qué? En Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo Jesús, una vida que nace de la simiente incorruptible. Sabemos, ¿verdad? Y hemos enfatizado y lo hemos dicho, que el perdón de los pecados no es por tu obra, no es por lo que hagas, no es por lo que nos vengas a visitar, no es por lo que te conectes a escuchar prédica de aquí, de allá y de acullá. ¡No! El perdón de los pecados solamente es por la fe en Jesucristo. Solamente por la fe en Jesucristo. Pero ese perdón de pecados, vale recalcar, ese perdón de pecado va a evidenciar una vida de fe. Y esa vida de fe, ¿sabes qué va a hacer? A dar frutos. Va a dar frutos. Y esa vida de fe, esos frutos que va a dar, es de una vida nueva. De una vida nueva. Entonces, como te decía, que hay gente que dice, sí, yo ya fui salvo, sí, yo ya me bauticé, sí, yo estoy en la iglesia, pero su vida no da fruto. Entonces, cabe la duda si realmente esta persona ha conocido al Señor o ha sido salvo. Ha conocido al Señor y ha sido salvo. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano tiene que ser una vida donde va a dar los frutos dignos de arrepentimiento y los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu. Santiago 2:17 nos habla claramente acerca de esto. Dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Vos puedes decir que tenés fe, vos puedes decir que tus pecados te son perdonados, pero si yo me remito a tu vida y logro ver que tu vida no va de acuerdo al Evangelio, a la palabra de Dios, entonces tu vida realmente no es una vida de fe, sino que estás viviendo o haciendo de la gracia, del perdón de los pecados, una gracia barata. Estás viviendo como tú quieres vivir. Y esto es algo en lo que cada uno de nosotros debemos de revisarnos. Segunda de Corintios 13:5 nos manda a cada uno de nosotros que nos examinemos. Segunda de Corintios 13:5 nos manda a cada uno de nosotros que nos examinemos si estamos en la fe y que nos probemos a nosotros mismos, a ver cómo andamos, que nos revisemos. A esto es lo que nos manda. Revisémonos cada uno de nosotros en todo momento para ver si realmente andamos caminando por fe. ¿Y cómo me reviso si ando caminando por fe? Cuando se me presenta alguna situación y cómo la abordo. Cuando miro una necesidad y cómo la abordo como la abordaría el Daniel o la abordo como Dios quiere que la aborde. Cuando tengo una situación X con una persona, la abordo o doy respuesta como la daría Daniel o doy respuesta como la palabra me indica que la dé. O incluso hablo como hablaría Daniel, contesto como contestaría Daniel o me quedo callado como la palabra manda que me quede callado. Entonces todo esto tenemos que ver, si estamos caminando en el Espíritu o estamos caminando en la carne. ¿Por qué? Porque eso va a evidenciar realmente los frutos que hay en mi persona. Si realmente he tenido un encuentro con el Señor, yo ya no puedo vivir de la misma manera. Ha habido un cambio radical. Este cambio radical, ¿verdad? Ese cambio radical es hecho por el Señor Jesucristo. Porque cuando tenés un encuentro con Cristo no podés salir de la misma manera. No podés salir de la misma manera. Nadie puede tener un encuentro con Cristo y salir de la misma manera. Simplemente significa que escuchaste o ¿sabes qué encuentro tuviste con el Señor Jesús y saliste de la misma manera? El mismo encuentro que tuvo Pilato, que tuvo la verdad enfrente y no la apreció. Tuvo la verdad enfrente y no la apreció. Entonces tú puedes venir aquí, tienes un encuentro con el Señor, porque nosotros no tenemos duda de que Dios está aquí entre nosotros, que Dios habla, que es su palabra la que se pone. Pero si tú sales igual a vivir una vida como la que siempre has llevado, entonces simplemente tuviste un encuentro como el que tuvo Pilato. Llegaste, lo escuchaste, lo viste y no dejaste que Él te hablara a tu corazón. No pudiste ver tu maldad. Simplemente dijiste, como le dijo aquel a Pablo, en otra ocasión será. En otra ocasión, ahorita no, ahí te mando a llamar otro día. No. Tu vida realmente cuando tienes un encuentro con Cristo es una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 nos lo deja claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y no por nosotros, sino por el Espíritu que vive en nosotros. Ya no es Daniel, ya no es Rosa, ya no es Juan, ya no es Pedro, ya no es Carlos el que obra, sino que nosotros le damos al Señor su lugar, rendimos en nuestro corazón al Señor, le damos lo que Él se merece, el lugar que Él se merece. Entonces el Espíritu mora en nosotros y el Espíritu nos hace caminar bajo el Espíritu y obrar en el Espíritu. Ya las cosas viejas ya no, esa era la vida pasada. Pero mirá el drogadicto, mirá el alcohólico y ahora anda con una Biblia en la mano. Sí, eso era yo antes. Mirá el mentiroso, mirá el ladrón. Sí, eso era yo antes. Pero doy gloria a Dios de que me salvó. Doy gloria a Dios que me perdonó y me dio una nueva vida. Y esa era mi vida pasada. Y si ahora te voy a testificar de mi vida pasada, no va a ser para gloriarme o para reírme, sino para darle gloria a Dios de lo que ha hecho en mi vida y de lo que puede hacer en tu vida también. ¿Por qué? Porque todas las cosas Él ha hecho nueva. Todas las cosas las ha hecho nueva. La gente al verlo se maravilló y dio gloria a Dios por la potestad que había dado a los hombres. Todos los que presenciaron aquel milagro quedaron asombrados. Muchos de ellos, de los que estaban ahí, tal vez habían visto los milagros que habían acontecido antes de que pasara pero ahí pudieron constatar de que no solamente hacía milagros, sino que también perdonaba pecados. Y esta es la mayor necesidad de la humanidad, el perdón de los pecados. Tú puedes orar por una enfermedad, tú puedes orar por una necesidad económica, tú puedes orar por un problema familiar, tú puedes orar por tu esposa, por tu esposo, tú puedes orar incluso para casarte o incluso para no casarte, yo no sé para qué oras. Pero realmente el mayor problema que tienes es tu pecado.
Y lo que tienes que orar realmente a Dios es para pedirle perdón por tu pecado. Pedirle perdón por tu pecado y volverte a Él de corazón. Y cuando le pidas perdón a Dios por tu pecado, si es de corazón y si es real, Dios te va a perdonar. Y cuando Dios te perdona, tu vida va a cambiar. A cambiar totalmente como cambió la vida de este paralítico. Este paralítico no volvió a ser el mismo, pero no porque pudo caminar, sino porque había tenido un encuentro con Jesús, porque sus pecados habían sido perdonados. Y esto es lo que debemos de buscar cada uno de nosotros. Jesús perdonó los pecados y dijeron aquellos al unísono: nunca habíamos visto tal cosa. Se glorificaron y dieron gloria a Dios por lo que había acontecido. Por lo que había acontecido. Igualmente pasa cuando Jesús salva a una persona, perdona y salva a una persona. Se da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, cosa que ojo no vio. Y lo vamos a leer en 1 Corintios 2.9. 1 Corintios 2.9 dice: antes bien, como está escrito, dice el apóstol, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, óigase bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para quien lo ama. Es decir, Dios puede cambiar tu vida en este instante si le entregas tu corazón a Él. Para Dios no hay imposible. Dios, en la forma de Jesús, cuando estuvo aquí, sanó a un leproso, sacó demonios, detuvo la tempestad, con su palabra sanó al siervo del centurión, sanó a la esposa, a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y hizo miles de milagros. Y hoy te dice que Él es el Hijo del Hombre y que si vino a esta tierra y vino a este lugar es para perdonar tus pecados. Y perdonando tus pecados vas a tener realmente una nueva comunión con Dios, y esa nueva comunión con Dios te va a llevar a esto que te acabamos de leer: una vida nueva, una vida nueva, una vida que nada tiene que ver con tu vida pasada, sino una vida ahora en el camino que el Señor ha dispuesto, el camino de santidad. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Entonces, aquella gente se quedó maravillada al ver aquel paralítico cuando se levantó. Y no solamente eso, sino también al ver de que Cristo perdonaba los pecados. Y eso Él lo hace hoy en la actualidad también. Está aquí no solamente para sanarte de tu enfermedad, librarte de tu problema, sino que lo que Él quiere realmente es perdonarte tus pecados. A esto vino el Señor, a dar su vida en expiación por nosotros, a justificar al que era injustificable. A esto vino, para podernos presentar delante del Padre. Porque ninguno se puede presentar delante del Padre por su fuerza, por sus obras, sino que nos vamos a presentar delante del Padre a través de Cristo en la cruz del Calvario. Pero para podernos presentar ante el Padre por medio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que ir a Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Y tener la actitud que tuvo ese paralítico, que cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, si le dice tus pecados te son perdonados, ¿qué es lo que le está diciendo? Pecador. Eres un pecador. Eso le está diciendo. Y aquel no abrió su boca. Me imagino que solamente tragó para adentro, como decimos nosotros. Es cierto. ¿Por qué? Porque después dejó ver el Señor que Él podía estar en el pensamiento, en el corazón de los hombres, y conocía realmente el pensamiento y el corazón también del paralítico. Entonces el Señor fue a lo profundo y fue a lo que realmente era necesario, poderle perdonar los pecados a ese hombre. Y después de perdonar los pecados, demostró que realmente, siguiendo la lógica de los fariseos que estaban ahí, de que decían ellos, hombre, si este hombre tiene tantos pecados, entonces Dios lo está llevando a esa enfermedad de que no puede caminar. Entonces, siguiendo la lógica de los fariseos, le dicen, ok, para que vean, yo le perdono sus pecados, y como ahora está libre de pecado, este hombre no puede seguir atado a esa cama. Entonces, te perdono tu pecado, levántate y anda. ¿Por qué? Ahí les demuestro su lógica. Ahí les demuestro que si yo le perdono los pecados, este hombre ya nada lo tiene que tener atado a esa cama. Y le dice, levántate
anda. Y le perdona los pecados. ¿Y qué le dice? Aquel se levantó y se fue para su casa dando gloria a Dios. Entonces ahí está el poder de Dios. Incluso le cierra la boca a los fariseos en su lógica también. Dice, ustedes dicen que esta persona, porque peca, está llena de enfermedades, pues yo les digo, le libro del pecado y ahora sí, que se levante y que se vaya. Que se levante y que se vaya. Y aquel se levantó y dio gloria a Dios. Es importante que nosotros cuando leamos, no leamos por leer, sino que nos metamos en la palabra y que veamos lo que nos quiere decir. Veamos que para poder acceder a Dios necesitamos ¿qué? Una actitud de humildad. ¿Qué hubiera pasado con ese paralítico si cuando Jesús le dice, te perdono tus pecados te son perdonados? Yo no vengo a eso, Señor. ¿Cuántos buscamos a Dios de la manera equivocada? Señor, yo te pido por esto y me mandas aquello. Yo no vengo a esto, Señor. El Señor quiere tratar con el problema principal en tu vida y en mi vida. El Señor quiere tratar con el pecado. Con el pecado, con eso quiere tratar. Porque si hay algo que cuando te mueras te va a impedir estar delante de Dios, va a ser que no reconociste tu pecado en esta tierra. Eso es lo que te va a impedir. Está dispuesto todo para que tengas un encuentro con el Señor en la eternidad. Y lo puedes tener aquí. Pero si aquí no te doblegas al Señor, ¿sabes qué? Allá no vas a poder entrar. O sea, aquí debe vivir una vida humilde, una vida sincera, una vida honesta delante, no solamente de los hombres, sino primeramente delante de Dios. Porque como compartíamos ayer con los jóvenes, dice Proverbio 15:3, que los ojos del Señor están en todo lugar, viendo a los malos y a los buenos. O sea, no podemos escondernos de Dios. Dios conoce absolutamente todo. Dios conoce absolutamente todo. Él está en todo lugar. Y ahí lo demostró. Conoció los pensamientos de los fariseos, conoció el corazón de los fariseos, conoció cuál era el verdadero problema. Y nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y ponernos delante de Dios como ese paralítico y decirle, Señor, aquí estoy. Por mi fuerza no puedo hacer nada. Ayúdame. Señor, quiero levantarme, pero si me voy a levantar no es para salir corriendo, sino para arrodillarme delante de ti y darte gracias, Señor, por la obra que tú puedes hacer en mi persona. Meditemos en la palabra y veamos todo lo que Dios nos quiere hablar acerca de ese acto, es decir, todo lo que Él mostró ahí. Él muestra que conoce los pensamientos, que conoce los corazones, muestra la omnisciencia, que esto solamente Dios lo tiene, muestra el poder para perdonar pecados, que esto solo Dios lo tiene, ¿verdad? Muestra también el poder para sanar enfermos, paralíticos, y esto solo Dios lo tiene, ¿verdad? Y ahí encontramos cómo Él también se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Ya ahí ya no anda escondiendo nada, no anda diciendo, dice este milagro, no lo publiques, sino que dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Entonces Él se muestra ante todos los que están ahí quién es Él. Porque anteriormente encontramos en la lectura del Evangelio que muchos se preguntaban, ¿quién es este? Hasta sus discípulos decían, ¿quién es este que detiene el viento? ¿Quién es este que calma la tormenta? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Quién es este? Y Él está diciendo, he aquí yo soy el Hijo del Hombre y toda potestad me ha sido dada. Y ese Hijo de Hombre, ese Dios hecho hombre al cual toda potestad le ha sido dada, hoy está presente aquí entre nosotros para perdonar nuestros pecados y que nosotros tengamos una nueva vida a través de Él. Oremos al Señor y llevemos ante Él todo lo que nosotros somos. Estoy seguro que si llevamos ante Dios todo lo que nosotros somos, nada bueno le vamos a llevar, nada bueno le vamos a presentar. Pero si llevamos ante el Padre, o nos presentamos ante el Padre por medio de Cristo, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros nuestra pequeñez y su grandeza. Jesús está presto para perdonarnos hoy si nosotros confesamos, nos humillamos y nos apartamos del pecado. Él pagó en la cruz por todos nuestros pecados. No desaprovechemos esta oportunidad. Tú puedes ser ese paralítico, no puedes hacer nada por ti mismo, necesitas
la ayuda de Cristo urgentemente. No lo dejes para mañana. Mañana puede ser muy tarde. Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús quiere perdonar tus pecados. Jesús quiere que te levantes de esa vida que tienes atada al enemigo, de esa vida que tienes atada al pecado. Él quiere liberarte, quiere romper las cadenas, quiere darte libertad. Pero es necesario que reconozcas tu incapacidad de hacer lo bueno, que reconozcas que realmente de nada sirve lo que te rodea y que lo único que te puede ayudar, darte la mano y levantarte de donde estás postrado es el Señor Jesús. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo, por medio del cual nosotros tenemos el perdón de los pecados, Señor. Gracias por tu amor, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias porque nos hace ver nuestra incapacidad y porque tú en esa incapacidad de nosotros aún nos muestras tu misericordia. Gracias porque, bendito Dios, tú nos quieres levantar de ese lecho de pecado. Gracias porque sabemos que nos traslada de muerte a vida, Señor. Gracias porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Gracias, Señor, porque tú nos dejas tu palabra y tu Santo Espíritu está aquí hoy para hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias por tanto, pero tanto amor para con estos viles pecadores, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renuevan cada mañana, Señor. Gracias porque, bendito Dios, nos has hablado el día de hoy. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor los bendiga. Si Dios lo permite, lo vemos el próximo domingo. Que tengan un buen día de reposo. Cualquier consulta, estoy a sus órdenes.